Buenas tardes, de jueves, sí, de jueves ya 11 de enero, feliz año. Y bueno, hoy voy a realizar este directo con motivo de la celebración de una sesión de A Corazón Abierto que lleva como título Los Tesoros del Silencio. Y vamos a hablar un poquito sobre el silencio, que parece como complicado o complejo más bien el poner palabras al silencio. Pero bueno, voy a intentarlo un poquito y bueno, voy esperando que se vayan uniendo personitas bonitas a este directo, que ya hoy me decían unas cuantas personitas que les interesaba mucho, que tenían mucha ilusión por escuchar, por participar, quizás después verlo en la grabación que va a quedar, si Dios quiere, tanto aquí en, en, en Instagram como lo subiré después a YouTube. Y bueno, pues vamos a abordar este tema del silencio desde diferentes tradiciones, podríamos decir, porque la práctica en sí de ir al encuentro del silencio está presente en muchísimas tradiciones, no solamente religiosas, sino también filosóficas, y denotan un poco pues esa necesidad de aquietarnos, de ir a un espacio de ausencia de ruido, ¿no? Porque podríamos de alguna manera decir que el silencio tiene que ver con ausencia de ruido. Primero, una ausencia de ruido externo, ¿no? Que muchas veces a nuestro alrededor hay como mucha información y muchos estímulos que podríamos llamar ruido cuando nos generan perturbaciones en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Que nos sacan a lo mejor de aquello en lo que nos queremos centrar, aquello en lo que queremos hacer o el momento simplemente que queremos disfrutar. Pero además de ese ruido externo que nos puede impedir ir al encuentro de un silencio, también están los ruidos internos, ¿no? Cuando logramos estar en un espacio sin estímulo externo, sin ruido externo, y entramos en un lugar de quietud y de silencio, empiezan a emerger muchos ruidos internos, ¿no? Y esos ruidos internos van teniendo como diferentes matices, diferentes colores, diferentes formas incluso. Y una de las tradiciones que yo de alguna manera estudio muy superficialmente, porque la verdad es que me gusta como estudiar diferentes tradiciones, no quedarme fija en una, porque creo que hay mucha riqueza en todas ellas. Hay una tradición que está en ella el maestro Omran Mijaila Ivanov, y él habla del silencio muchísimo, ¿no? Tiene un libro maravilloso que se llama La Vía del Silencio, muy recomendable. Hola Inés, bonita, que veo que estás por ahí. ¿Cómo estás? Bueno, pues en esto que se habla del silencio, Onran dice una cosa que bueno, que para mí tiene mucho sentido porque yo la he vivido así, la he experimentado así, y bueno, quiero compartir en este espacio ahora sus palabras para que de alguna manera nos puedan introducir en esta temática, ¿no? Él dice que realizar el silencio es en cierto modo hacer el vacío
en uno mismo. Y es en ese vacío donde se obtiene la plenitud. Sí, porque en realidad el vacío no existe. Si vaciáis el agua de un recipiente, entrará aire. Y si vaciáis el aire, entrará éter. Cuando intentamos hacer el vacío, la materia es sustituida cada vez por una materia más sutil. Del mismo modo, cuando logramos expulsar ciertos pensamientos y sentimientos, irrumpe la luz del espíritu y a partir de ese momento vemos y sabemos. Y digo que para mí tiene mucho sentido porque en la práctica del silencio, cuando vamos hacia él en quietud, sin ese ruido externo que nos pueda distraer, porque es lo ideal, ¿no? Cuando vamos hacia el encuentro del silencio interno, lo ideal es que no haya ruido externo que nos permita más fácilmente acceder. Entonces, cuando vamos hacia ese silencio, empieza pues una serie de contenidos internos a emerger que muchas veces nos aturrullan. Yo creo que eso nos pasa a todos en cierta medida, que cuando nos silenciamos empieza a aparecer mucha información, a veces información muy repetitiva en forma de pensamientos, en forma de emociones, de situaciones. Hay veces que nos vamos mucho porque ese discurso interno que tenemos puede estar muy vinculado a pensamientos de futuro, de preocupaciones que tenemos, de cosas que tenemos proyectadas o cosas que nos imaginamos incluso. Y hay veces que tiene que ver con cosas del pasado, ¿no? Con situaciones que enfrentamos a lo mejor de una manera y que nos hubiera gustado hacerlo de otra y que muchas veces están muy vinculadas al mundo emocional. Entonces, el que nosotros hagamos este silencio nos va a permitir que todos esos contenidos con los que estamos en el día a día emerjan de una manera bastante potente. Si nos damos el tiempo y el espacio de sostenerlos, incluso de abrazarlos, de verlos, como decía antes Omran, podemos permitirnos el ir abriendo espacio a otros contenidos un poquito más profundos que de alguna manera están tapados o escondidos por este ruido más superficial. Es como si al ir al encuentro del silencio tuviéramos una serie de capas que se fueran cada vez desvelando en la medida que vamos dando espacio, vamos abrazando y vamos sosteniendo aquello que nos va emergiendo. Entonces, me parece muy interesante el realizar cualquier tipo de práctica que tenga que ver con el encuentro al silencio, independientemente de que sea una práctica que tenga un contenido religioso, porque hay personas que hacen su práctica meditativa desde ahí o no. Pero podemos ir al encuentro del silencio también en otras circunstancias. Podemos ir al encuentro del silencio simplemente caminando por un entorno de naturaleza y dejarnos de alguna manera tocar por toda esa energía y toda esa armonía que hay en esos espacios. Entonces, claro, para mí el ir a explorar en qué medida me relaciono con el silencio, con esas diferentes capas, desde una sesión de a corazón abierto, es, vamos, una maravilla, es algo súper divertido, es algo bastante conmovedor en cuanto a la energía que se mueve por el grupo que se forma y muy revelador en muchos sentidos, porque hay veces que nos es difícil cambiar los puntos de vista que tenemos. Entonces, las sesiones de a corazón abierto
nos permiten desde la activación de nuestra imaginación recorrer ciertos paisajes que nos permitan darnos cuenta de otras miradas hacia, en este caso, la temática del silencio. Si hay algo que a mí me seduce mucho, no solamente de celebrar y facilitar una sesión de a corazón abierto, sino también de participar en ellas, es siempre la amplitud de mirada que me permite, la capacidad que tiene de crear espacios nuevos que me permitan descubrir cositas que estando en prácticas de alguna manera más desde la mente no puedo llegar. Y precisamente en eso que hablaba del silencio, en eso que decía Omram, de la capacidad del silencio cuando nos vamos adentrando en él, de ir abordando una materia cada vez más sutil, una información cada vez más sutil, él habla de que entonces ahí es cuando vemos y sabemos. Y para mí esa es la parte más importante de cualquier práctica que me lleve o de cualquier experiencia que me permita contactar con el silencio y contactar en ese espacio un poquito más sutil. Y tiene que ver con esa capacidad de saber. Porque cuando hablo de saber, en el subtítulo de la sesión de los tesoros del silencio, te propongo que te aventures en tu camino de sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría, hablo de esa capacidad que tenemos, que nos proporciona la sabiduría, de orientarnos y de escoger la mejor dirección. Obviamente, cuando sabemos hacia dónde queremos ir, cuando tenemos claro cuál es nuestro camino, entonces a partir de ahí, en segunda instancia, aparece obviamente la ciencia, el conocimiento, el estudio y todo lo demás, pero ¿de qué me sirve entrar en un espacio de conocimiento, en un espacio de ciencia, de cultura, de lo que sea, si no está en la dirección que yo necesito? Eso es lo que tiene que ver con sabiduría. Y la sabiduría solo, o por lo menos yo, solo la he podido alcanzar en cierta medida, todo siempre entrecomillado y siempre todo en un posible, desde ese lugar de silencio. Solamente puedo alcanzar la sabiduría de saber hacia dónde quiero ir cuando hago silencio en mí, porque hay muchísimos contenidos de información internos que están ahí para iluminarme hacia dónde ir. Titulé el directo "No es oro todo lo que reluce", porque no sabía muy bien por qué, pero cuando la persona que me acompaña en esto de navegar por las redes me dijo: Silvia, ¿qué título le ponemos?, me salió automáticamente ese, ¿no? El de no es oro todo lo que reluce. Y después, leyendo otro texto, entendí por qué había surgido eso. Y quiero compartirlo contigo ahora. Y entonces, precisamente sobre la sabiduría, que dice: algunas personas son sabias sin tener ninguna instrucción y otras tienen muchos conocimientos en la cabeza pero ninguna sabiduría.
La sabiduría es una actitud que consiste primero en saber orientarse y escoger la mejor dirección. Solo en segundo lugar nos lleva hacia la ciencia, la cultura, los conocimientos. Los sabios no lo saben todo, no han alcanzado la ciencia absoluta y completa, siguen estudiando, aprendiendo, y eso puede durar una eternidad, porque el saber se extiende hasta el infinito. Pero la sabiduría, en cambio, se puede adquirir instantáneamente. La sabiduría es oro, oro que viene del sol. Sí, la sabiduría, el oro espiritual, viene del sol. Entonces tomó mucho sentido el que de alguna manera haya salido este título de No es oro todo lo que reluce. Porque hay veces que nos cegamos por cosas que realmente lo que están haciendo es distraernos. Nos están perdiendo, nos están desorientando. Entonces, para mí es fundamental el darnos ese espacio de quietud y de silencio a través de la práctica que cada quien pueda encontrar en su vida y desde ahí avanzar hacia aquello que cada quien anhela. Entonces, en esta sesión de A Corazón Abierto, que va a ser la primera de muchas sesiones a lo largo de este año, si Dios quiere, que el año pasado paré un poquito esta actividad porque tenía otras cositas que requerían más mi atención, pero este año tengo como un impulso muy fuerte para ofrecer estas sesiones de A Corazón Abierto, y para mí empezar con los tesoros del silencio tiene mucho sentido porque es la primera sesión que diseñé y para mí es la base de cualquier proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de tomar espacios de paz y de calma. O sea, el silencio es ultra necesario, el pararnos. Entonces, esta sesión además la diseñé justo haciendo un ayuno, que es otra manera de silenciarnos a través del cuerpo. Podemos silenciar un poquito la mente desde el cuerpo, que además de producirnos el ayuno, el ayuno de ingesta de comidas me refiero, además de ser súper saludable, por lo menos es mi experiencia, o sea, yo hablo siempre desde mí, obviamente, no solamente físicamente, sino que mentalmente es increíble el proceso de claridad que se puede dar desde un proceso de ayuno de comida. Y justo estaba haciendo un proceso de ayuno muy bonito en la península y en ese tiempo diseñé esta sesión de A Corazón Abierto. Y bueno, va a ser la primera porque para mí es la base, o sea, es como el primer pilar para construir cualquier cosa, parte desde el silencio. Entonces esta es la que voy a ofrecer el domingo 28 de enero por la mañana de 10 a 2 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, que me tropiezo. Y después una vez al mes iré haciendo el resto de sesiones que tengo diseñadas y unas nuevas. La segunda sesión lleva por título El fluir de la rendición, que tiene que ver con esa capacidad que todos tenemos de entrar en la vida de una manera intuitiva y fluida, no solamente confiando en ella, sino teniendo sobre todo fe en ella y en lo que nos trae, que siempre tiene un sentido, por doloroso que pueda ser a veces. Seguiremos con la luz de la compasión, que bueno, para mí es muy, muy rica, porque es una sesión en la que podemos tomar conciencia de que, bueno, nuestro proceso como seres humanos tiene que ver con ese proceso de ir hacia la unidad que somos, ¿no? Y ahí la compasión pues tiene todo el sentido, la posibilidad que nos demos de abrir nuestro corazón. Entonces esa va a ser la tercera sesión y después voy a hacer 3 sesiones que llevan un único título, que eso es Amar es un verbo, donde la primera es amar la vida, la segunda es el paraíso y la tercera espirales, que bueno, tienen en realidad un sentido de un recorrido las 6 sesiones.
Hay personas que ya han realizado incluso pues las 3 primeras, y la invitación incluso desde aquí es que vuelvan a repetirlas, porque tanto el silencio como la rendición como la compasión son aspectos insondables del ser humano. Estamos siempre transitándolos, estamos siempre como encontrando lugares diferentes en los que estar en ellos. Entonces, bueno, pues yo animo a cualquier persona, aunque ya la haya bailado y la haya celebrado, que la vuelva a celebrar, porque seguramente encontrará cosas muy, muy diferentes, porque no estamos nunca en el mismo lugar, con lo cual, situados internamente en otros lugares, encontraremos otros tesoritos dentro de cada una de las sesiones. Y para quienes no sepan lo que es A Corazón Abierto, que me están oyendo aquí hablar de A Corazón Abierto, esta sesión de los tesoros del silencio, para mí es bastante complejo ponerle palabras, porque es una experiencia de 4 horas que tiene una estructura muy sólida y muy trabajada durante muchos años por su creadora, Luchi López, que es mi queridísima maestra de formación. Y durante esas 4 horas la propuesta está toda en torno a una pregunta que para mí es muy seductora, que es: ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser humano y en qué medida requiere de un corazón abierto a la vida? Y es una pregunta que abordamos por igual en todas las sesiones de A Corazón Abierto, con independencia de la temática que vayamos a abordar en ella, que no tiene certezas en sus respuestas. Es una pregunta que nos impulsa a quienes tenemos la experiencia de ir a explorar e ir a hacerlo desde una intención muy clara de jugar en serio, que significa: me voy a remangar y lo voy a dar todo para jugarlo, para ver cómo puede ser esto, como cuando éramos niños, que cuando éramos niños y jugábamos ¿con qué? Con el cuerpo, o sea, no lo hacíamos desde la mente, metíamos muchísimo el cuerpo, que es algo que hacemos en A Corazón Abierto. Necesitamos el cuerpo, lo vamos a activar mucho, vamos a bailar, y desde el cuerpo y su movimiento vamos a activar nuestra imaginación psicocorporal, y a través de esa imaginación psicocorporal es que vamos a poder aventurarnos dentro de un paisaje poético del cual yo te iré pues dando algunas pistas para que tú vayas creando tu propio paisaje desde un trazado que yo te voy sugiriendo. Y ahí se puede desplegar muchísima información, que la idea no es que te quedes con esa información en la sesión, sino que esa información te sea útil para tu día a día, que sea útil para tu cotidiano. También hay una mirada muy clara en las sesiones de A Corazón Abierto, que aquella experiencia que tengan un eco y además muy significativo en tu día a día. Así que vamos a jugar, vamos a ponernos unas faldalas maravillosas, que son unas faldas de vuelo muy largo, con colores muy variados entre los que puedes elegir para desplegarla en la sesión. Y esto es algo que vestimos todas las personas que danzamos una sesión de A Corazón Abierto. Da igual si eres hombre, si eres mujer, hay de todas las tallas, y utilizamos la faldala como un elemento ritualístico que nos permite crear puentes, sobre todo entre lo visible y lo invisible, lo mundano y lo sagrado. En A Corazón Abierto nos sentimos o nos colocamos en un lugar donde somos muy conscientes de nuestra materia, de nuestra herencia, de nuestro legado, y al mismo tiempo somos muy conscientes
de la esencia de cada uno de nosotros, lo que nos conecta con lo sutil, en la manera que sea que tú te relaciones con el misterio. Todos tenemos una relación con el misterio, con lo espiritual, ya sea a través de la práctica de una tradición o simplemente de la manera que para ti sea en cada momento, porque puede ir cambiando. Entonces, dentro de la sesión de A Corazón Abierto nos colocamos esta faldala desde el principio como elemento ritualístico que nos mantenga durante toda la sesión en conexión continua con lo mundano y con lo sagrado, para que podamos estar permeables a toda la información que hay desde la herencia y desde la esencia. Es un trabajo donde bailamos y mucho. Eso no significa que tengas que saber bailar, nada concreto, porque es algo que se da de manera muy orgánica. Se hace de manera grupal porque el grupo tiene un sentido muy claro, que es la sinergia que se da y la energía que se mueve, aunque es un trabajo muy personal. Lo que pasa es que lo hacemos en un entorno grupal. Y utilizamos mucho nuestra imaginación desde el cuerpo, abordamos la poética y tenemos muy en cuenta uno de los pilares, que es el de más allá de mí. Es decir, yo tengo esta experiencia, pero tengo esta experiencia para quizás con una intención de quizás encontrar algún recurso o alguna información que me ayude para algo en concreto sobre la temática, o simplemente porque quiero tener la experiencia, que ya en sí es súper rica, sino que además la experiencia es por mí y por todos los demás. Es un más allá de mí. Tengo la experiencia desde la conciencia de que soy parte de un tejido, de que no estoy sola, de que no estoy solo. Y que aquello que yo hago para mí tiene un impacto en los demás. Eso lo tengo yo súper claro y súper evidenciado en mi experiencia propia. Aquello que uno hace para sí tiene siempre ese efecto. La cosa es que en A Corazón Abierto es algo que está muy presente y muy consciente desde el primer momento. Así que si te animas a tener esta experiencia, quizás por algo que haya podido decir, por algo que te haya podido contar en este directo del que llevo ya un ratito y poco más va a quedar, ya después lo comparto. Te animo a que tengas la experiencia, a que te des el permiso. Es un entorno muy seguro, muy cuidado, donde se generan movimientos sobre todo de apertura de corazón o de tocar el corazón. De ahí el nombre de A Corazón Abierto, ¿no? El corazón como metáfora de ese lugar de encuentro entre cielo y tierra, ese lugar donde si yo bajo la información del cielo y subo aquello que viene de la tierra, esas dos fuerzas de cielo y tierra se encuentran en mi pecho, en mi corazón. Y en la medida que yo pueda abrirlo, quizás puede darse otra manera de vivir. Quizás. Me parece para mí siempre muy rico facilitar las sesiones porque yo misma voy encontrando lugares nuevos en cada una de ellas. En esta de los tesoros del silencio siempre me encuentro tesoros, no solamente por la experiencia en sí, aunque yo no me puedo sumergir del todo en ella, sobre todo por las personas que vienen, por lo que se mueve y por la información que obviamente recibo igualmente. Así que silencio, lo vamos a celebrar
con mucha música y mucho baile y mucho corazón, sobre todo, con muchas ganas de desplegar las faldalas y poder vivir los colores de cada una de ellas. Después haremos rendición, celebraremos rendición, después compasión y después las 3 sesiones de Amar es un verbo, que me parece que son auténticas perlas por los contenidos que traen, que me parecen tan necesarios. Bueno, yo las diseño porque son impulsos que tengo y cosas que obviamente yo necesito trabajar, y obviamente todo lo ofrezco desde el lugar desde el que yo estoy. Y sin ninguna certeza, con mucha apertura de mirada, de vamos a jugarlo, vamos a bailarlo, vamos a darnos el permiso de tener la experiencia desde el cuerpo, con el cuerpo, y permitiendo que aquello que necesita surgir, pues que surja y que se desvele. Y después, bueno, pues siempre aquella información que pueda surgir, que en un momento determinado pues necesites apoyo, sostén o un acompañamiento, pues para eso estoy yo también en el espacio, para acompañarte en lo que puedas necesitar. Hay veces que se despliega mucha información y bueno, lo interesante es después tener también herramientas si las necesitas para bueno, poder trabajar un poquito con ellas. Así que a tu entera disposición para lo que necesites, antes o después, que justo con esta cosa del silencio que empiezo, pues tenemos este sábado una muestra de meditación que ya se llenó, he tenido que cerrar plazas, quizá convoco una nueva. Somos un grupo ya muy grande, casi 30 personas. Y empiezo en marzo un taller de introducción a la meditación, en eso para ir tocando el silencio. Y después más cositas, el acompañamiento personalizado, bueno, muchas cositas donde para mí la base es una práctica, que puede ser otra, pero que te permita ir al encuentro del silencio en la medida que sea para ti útil y saludable. Así que nada, por aquí me despido ya. Muchísimas gracias a las personitas que están, que se han ido, que han estado, me refiero, que han estado un ratito y ya han salido y que han entrado. Bueno, un placer inmenso para mí. Sé que muchas personitas están esperando el vídeo grabado porque me han dicho que lo quieren ver. Bueno, la cosa es que lo interesante sobre todo es que estén durante el directo, porque ahí es cuando se mueve la energía y la información un poquito más potente. Pero bueno, los he tenido presentes a todos los que me dijeron que querían verlo, así que de alguna manera, aunque no hayan estado, he estado pensando en ellos para que pueda emerger, que haya podido emerger la información que necesitaran. Pues un besito muy grande, besitos, chao.